la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. La palabra del Señor para el día de hoy se encuentra en la cita bíblica que Rachel leyó. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, dispuestos a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? En realidad, ya hemos hablado acerca de los 4 tipos de terrenos y estamos enfatizando en el cuarto terreno, lo cual es el corazón de buena tierra. La vez pasada hablamos acerca del corazón bueno. ¿Qué significa el corazón bueno? Hablamos qué significa un corazón recto. Y hoy hablaríamos entonces qué significa tener un corazón que retiene. Ese es el tema de hoy. Un corazón que retiene la palabra de Dios. Por eso que hago la pregunta, corazón que retiene la palabra de Dios, y la pregunta surge, ¿puede el hombre tener un corazón que retiene la palabra de Dios? Yo estuve batallando un poco con esa pregunta. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, de que la persona que no conoce a Dios no entiende las cosas de Dios. Es más, no las puede entender. Me dice que el inconverso tiene un corazón que es de piedra, que la semilla no puede surgir en una piedra. Me dice que los que nacieron ovejas se quedan como ovejas y los que nacieron como lobos se quedan como lobos. Y me dice que los que nacieron para ser trigo dan su fruto para el trigo, y los que nacieron para hacer espiga no dan fruto, dan solamente puntas que clavan la espiga. Luego la palabra de Dios me llena completamente de información en cuanto que aquellas personas que no conocen a Dios ya están condenadas. Según Juan capítulo 3, versículo 18. Entonces, hermanos, ¿puede el hombre tener un corazón que retenga la palabra de Dios? Si es un hombre natural, no. Si es un hombre que no conoce a Dios, no. ¿Por qué? Porque yo conocí a un profesor de la universidad, enfrente de nosotros que nos hablaba, mi esposa estaba presente, lo cual decía que se sabía la Biblia entera, pero era ateo. Entonces, tener conocimiento académico para memorizarse la Biblia, bueno, algunos tienen ese cociente de inteligencia, otros nos cuesta más, pero eso no significa retener la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios no significa retenerla, según lo que dice la Biblia, porque cuando la Biblia habla de retener, habla de guardarla, pero también de obedecerla. Es una combinación de conceptos que nos trae la palabra acerca de retener la palabra de Dios. Indagando un poco en cuanto a la memoria del ser humano, me toqué con la información de que la capacidad cognitiva de retención que usted tiene y yo tengo es diferente en muchos aspectos. Por ejemplo, después de escuchar esta predicación y pasen unos 20 minutos nada más, usted va a recordar 58%, nada más. Esto no lo digo yo, lo dicen los peritos, los psicólogos, los que conocen de la retención cognitiva del ser humano. Peor se pone cuando pasa una hora. Cuando pasa una hora,
después de la predicación usted va a recordar solamente 44%. Pero si llega a pasar un día, va a bajar a 34%. Si pasan 2 días, solamente va a recordar 28%. Y si llega a pasar una semana, solamente va a recordar 25%, lo cual es un cuarto. En otras palabras, 75% de lo que escuchó lo va a olvidar. Qué interesante eso es, porque la palabra del Señor nos manda a repetirla continuamente, a pensar en ella día, noche, a escudriñar las Escrituras en todo tiempo, en todo momento. Quiero decirles, hermanos, que sí hay diferentes capacidades cognitivas para la memoria, pero la palabra del Señor nos dice que cuando la semilla fue lanzada, alguna parte de la semilla cayó en buena tierra, lo cual ese corazón, hablando de individuos, retenían la palabra, la memorizaban, la guardaban. La palabra del Señor nos dice, pero el corazón que es bueno, retiene. No importa si es con la memoria a largo plazo, que se recuerda de 7 años, o más, o la memoria a corto plazo, que se olvidó en 7 minutos, o sencillamente la memoria de trabajo, que es la que usted repite, 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 para poder grabarse algo. El Señor dice que el buen corazón retiene la palabra. Y retener la palabra tiene muchos conceptos. Implica que aquel corazón sujeta la palabra para que no se vaya, la sujeta, como que se la agarra, la guarda, la atesora también. Hace un esfuerzo en recordar la palabra de Dios y la memoriza de alguna forma u otra. Es un trabajo de acción voluntaria. El que quiera aprender puede, sí se puede, sí se puede. El que quiere. Para aquel que quiere, todo le es posible. El que no quiere, sencillamente, no se preocupa en memorizar la Biblia, no se preocupa en recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tener un corazón retenedor de la palabra es hacer un esfuerzo en no olvidarlas. Porque uno tiene la costumbre de recordar lo que quiere, lo que le llama la atención, lo que le interesa. Así que lo que nos enseña la palabra de Dios en este caso es que los que no conocen la palabra de Dios es porque la han puesto en una segunda, tercera o peor posibilidad de aprendizaje o de posición en prioridades. Es un esfuerzo de no olvidar a propósito. Qué vergüenza da cuando nos encontramos con alguien, nos dice el nombre y en cosa de 2 minutos o 3 se nos olvida el nombre. Y uno tiene que sonreír y decirle, perdón, ¿cómo es que te llamabas? Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice la palabra del Señor, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Este es Dios hablándonos, hablándole al corazón de buena tierra. Memorízalo, aguántalo, repítelo si es necesario. No siendo, dice, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Así que la palabra de Dios nos trae bendiciones. ¿Y cuál es la bendición? El que memoriza la palabra de Dios. Hay bendiciones. Es la promesa del libro de Apocalipsis.
Pero también hay un castigo para aquellos que olvidan la palabra de Dios. Porque si hay beneficios como esos, de que es bienaventurado el que recuerda las palabras de Dios, también hay castigo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu descendencia, de tus hijos. Yo me he preguntado, Señor, si yo me olvido de tu palabra, tú te vas a olvidar de mi prole. Mis hijos no van a ser bendecidos por mi culpa. Mis hijos van a faltar de recibir la bendición de Dios porque yo como padre, en este caso, no guardé la palabra de Dios. Porque si la guardo, dice la palabra de Dios, yo ser bendecido y todos mis hijos. Se ve, se mira, se observa. Por eso que la palabra del Señor nos manda no solamente a memorizar, pero también a hacer un esfuerzo en guardar la palabra. Es hacer un esfuerzo en guardarlas o protegerlas en el corazón. Y aquí viene algo bien interesante porque ya lo hablamos. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Ponerla en el closet y cerrar la puerta y nunca más verla. ¿Qué significa protegerla? Que nadie la vaya a romper o hacer pedazos el libro de la Biblia. No. La palabra guardar y proteger tiene que ver con cuidarla, de que alguien se la puede robar de tu corazón. ¿Y cuál fue la peculiaridad del camino? Número 1. Cuando la palabra de Dios se tiró al camino, dice que vinieron, ¿quiénes? Las aves, lo cual son una representación ¿de qué? De demonios, y le quitaron la palabra de Dios del corazón de aquella persona. Se la robaron, se la quitaron, y esa persona quedó empty-handed, sin la palabra de Dios, porque alguien vino y se la quitó con un murmullo, con un chisme, con una tentación. Deshizo la palabra de Dios. Por eso ahí dice, es hacer un esfuerzo en guardarlas o protegerlas en el corazón. Dice la palabra del Señor, tu corazón guarde mis mandamientos. Tu corazón los guarde. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque lo que uno guarda en medio del corazón está protegido por los sentimientos, está protegido por nosotros mismos. Nos cuidamos los sentimientos, las emociones. Guárdalas en tu corazón. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el hebreo dice livi, sefanti, dice, lo cual significa en mi corazón he escondido. ¿Por qué? Para que nadie vaya a robar la palabra de Dios de nuestro corazón. Un sentido de protección a la palabra de Dios, defensivo y cuidadoso, para que la palabra de Dios no vaya a ser robada por nadie. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas son las promesas de Dios. Si uno guarda la palabra, si uno la protege, y continúa hablándonos la palabra de Dios acerca de guarda y escucha todas las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.
Es increíble lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros somos responsables por lo que les va a ocurrir a nuestros hijos. Serán bendecidos para siempre si nosotros individualmente guardamos, escuchamos y llevamos a cabo la palabra de Dios. Ellos van a recibir la bendición. Es como en el antiguo tiempo. Los hijos no podían retirarse del hogar hasta que iban donde el padre, y el padre les entregaba la bendición. Eso era una práctica aceptable en la Biblia. Los padres hablaban a sus hijos y le entregaban bendiciones verbales y ocurrían. ¿Usted cree que esas bendiciones verbales no existen hoy? Siguen existiendo. Usted tiene fe. Usted ha cumplido la palabra de Dios. Usted ha escuchado la palabra de Dios y ha obedecido. Acerca usted a sus hijos. Usted le pone la mano sobre la cabeza de sus hijos. Ora por ellos. Y usted les entrega palabras de bendición. Cuidado, hermano. Porque si usted tiene fe, ha sido un hombre o una mujer de buen testimonio, tal y como dice la palabra de Dios. Hombres que fueron de buen testimonio, hicieron lo bueno y lo ante los ojos de Jehová. Usted va donde sus hijos y usted le entrega palabras de bendición. Porque todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y pedid todo lo que queráis en el nombre de Cristo Jesús y se os dará. Hay palabras sorprendentes que nos autorizan a cada cristiano, a cada creyente, de que si tenemos fe le decimos a ese monte que se mueva y se va a mover. Y si le decimos a nuestros hijos que va a haber bendiciones, van a haber bendiciones y sus ojos lo verán. Y con tus ojos verás la recompensa, la palabra dice, de los impíos, pero también de aquellos, porque no hay justo desamparado, ni he visto ninguno en su simiente que mendigue pan. Se cumple la palabra de Dios, pero sorprendentemente. Es que uno queda con la boca abierta cuando ve el transcurso de los años y la bendición que Dios ha dado a los hermanos, a la familia en general. Guarda y escucha todas estas palabras, pero guárdalas. Como decía, protégelas. No te las vayan a robar, porque nosotros leímos, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende bien, el malo y la arrebata. Marcos también nos decía algo parecido. Después dice que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita o la roba. Recuérdense que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Viene a robar también la palabra de tu corazón. Y como lamentablemente algunos tenemos mala memoria, pasan los 20 minutos y ya nos quedamos recordando cuánto era el porcentaje. Tener un corazón retenedor de la palabra de Dios es hacer un esfuerzo de tenerlas, la palabra de Dios, en la mente y memorizarlas. Pero note usted lo que dice la palabra de Dios en cuanto a memorizar la palabra de Dios misma. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es un pasaje que nos da a entender, hermano, lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos, lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso que Dios lo estipula de esa forma en esos versículos. Estas son las palabras que yo te sugiero. ¿Comienza así? No. Que yo te mando. Dios no está sugiriendo. Es un mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que hizo el universo,
estas palabras que yo te mando hoy. Tengámoslo bien en claro. Y ahí está todo lo demás. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y todo lo demás que hemos podido leer. ¿Qué significa todo eso, hermanos? Significa que Dios quiere que seamos hombres y mujeres retenedores de la palabra de Dios. No importa si eres un hermano simple de la iglesia. Dios quiere que retengas la palabra y que la escribas en tu frente, que la escribas en las puertas de tu casa, en las ventanas de tu casa, que las escribas entre tus ojos, que las escribas en tu mano, que las repitas a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, todo el tiempo. Este es Dios tratando de expresar lo que Él quiere que se haga con su palabra en nosotros. Ahora, les decía yo de que Dios quiere que todos la aprendamos, no importando la posición en la iglesia. Pero la palabra de Dios me dice, es necesario que el obispo, la palabra obispo implica alguien que tiene una posición de cargo en la iglesia, un pastor, un diácono, un profesor de escuela dominical, algún hermano que tenga otra posición que tiene que ver con enseñar, dirigir, orientar a un grupo o a personas, mentores, personas maduras. Es necesario, es un requisito, en otras palabras, que el obispo sea retenedor de la palabra de Dios, fiel como ha sido enseñada, para que también, de esa misma forma, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que, ¿por qué Dios quiere que nos memoricemos la palabra? Para estar preparados, para enseñar. Porque si uno no sabe, ¿qué voy a enseñar? Conocimiento humano. Pero si sabemos la palabra de Dios, presentamos el producto de la palabra de Dios. Por eso que un corazón, hermanos, que retiene, es un corazón que no olvida la palabra de Dios. Es un corazón que las recuerda continuamente. Es un corazón que cumple la palabra de Dios. Es un corazón que no deja que se robe nadie la palabra de Dios. Hermano, en una que otra oportunidad ha ocurrido que termina el culto, bellísimo el culto. Los hermanos adoraron a Dios con todo su corazón. Los cánticos estuvieron celestiales. Usted sentía como que se elevaba del piso. Levantó sus manos, dijo gloria a Dios, aleluya. Otros hermanos estuvieron callados, pero adorando a Dios internamente. El asunto es que la presencia de Dios se dejó ver en la iglesia. Y usted sale contento, alegre. Pero al cruzar esa puerta, alguien le dice algo. Y todo ese gozo, esa alegría, inmediatamente cae al piso. O sencillamente algo común y corriente. Va al carro y la batería ya no funciona. Y se queda ahí en el parqueo. Y tiene que ir a ver si alguien llama, si alguien puede venir. Se destruyó el día porque ahora no tiene carro, va a tener que ir a comprar y tantas otras cosas. Hay alguien allá afuera, pero también aquí adentro, que está presto para robar la semilla de la palabra de Dios. Y ahí es cuando entra el discernimiento. Cuando usted debe saber, esta es una saeta del enemigo. Pero la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice de que el hombre de Dios y la mujer de Dios se viste, dice, con algo que se llama la armadura de Dios. Y cuando vienen las saetas del enemigo, que son lanzas de fuego, flechas de fuego del maligno,
Dice la palabra de Dios que usted lo pone con el escudo. ¿De qué cosa dice? De la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que usted escuche, usted le pone el escudo de la palabra de Dios y va a rebotar. Porque Dios es más poderoso. Usted va a tener en Dios fe y no en lo que le acaban de decir o lo que acaba de suceder. Así que, hermanos, la idea continúa de que los corazones que retienen son los que se graban en la mente la palabra de Dios. Y son los corazones que repiten una y otra vez, que van manejando y van cantando un corito, que van caminando hacia el supermercado y se va recordando de un pasaje bíblico, que alguien viene a conversar con ustedes y tiene una palabra de las Escrituras que le puede decir sin ningún problema. Un corazón retenedor de la palabra de Dios demuestra como evidencia cuánto amamos a Dios. Cuando leí este pasaje me sorprendí, porque un corazón que retiene la palabra, escuchen bien, tiene como evidencia de que ama a Dios. Por eso que pudiéramos decirlo de la siguiente manera: muéstrame un hermano que ama a Dios y yo te muestro un hermano retenedor de la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia: el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Miren ustedes, se lo leo una vez más. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Muéstreme una persona que guarda los mandamientos de Dios, que guarda la palabra de Dios, y yo le voy a mostrar entonces un hermano que ama a Dios. Es una sola cosa, no son dos. La persona que ama a Dios automáticamente guarda los mandamientos, guarda la palabra de Dios. Y podemos decir lo mismo al revés, que el hermano que guarda la palabra de Dios es porque ama a Dios, pero va más allá. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque miren lo que había dicho Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí hay algo más allá de lo que ustedes están pensando. Ojalá podamos entenderlo porque es bien complicado. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la persona que guarda los mandamientos automáticamente va a amar a Dios. El que no los guarda automáticamente se da por sentado que no ama a Dios. Pero esto es lo que me llama la atención, que los que aman a Dios no los aman, no aman a Dios porque ellos quieren amarlo. Pero la palabra del Señor dice de que Dios nos amó a nosotros primero y nos amó estando nosotros en delitos y pecados. Aquel que llega a amar a Dios, hermanos, es porque se ha dado cuenta el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Y puede decir, wow, yo no me merecía ser amado por nadie, pero sin embargo Dios me ama sin que yo tenga mérito alguno, me ama. El amar a Dios es entender lo que Cristo hizo por usted. Pero vamos más allá. ¿Quién entiende las cosas de Dios? Porque el mundo no lo entiende. El hombre inconverso no entiende las cosas de Dios. El hombre natural ni siquiera puede, ni aunque quiera entenderlas. Entonces, ¿por qué las entiende? Ahí voy. ¿Por qué el hombre de Dios o la mujer de Dios ama a Dios? ¿Y por qué guarda? ¿Porque nosotros queremos? ¿Porque yo este pechito quiere guardar los mandamientos de Dios? ¿Porque yo voy a hacerme el bueno y voy a amar a Dios y voy a... Toda acción hecha por el hombre dice que Dios la pone, porque Dios pone el querer
como el hacer. ¡Wow! Entonces, ¿quién nos motiva a balar? ¿Quién nos motiva a decir, ve? Porque solamente las ovejitas balan. El lobo no puede balar. A lo que voy, hermanos, por ese versículo y otros, es que los que aman a Dios automáticamente quieren guardar sus mandamientos porque es una decisión divina. Si usted ama a Dios, es porque Dios ha querido que usted lo ame. Y si usted guarda los mandamientos de Dios, no es porque usted es bueno, porque no hay nadie bueno en el mundo. Es porque Dios ha querido que usted lo guarde. Hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo para honra y gloria de Dios. Él nos creó, nos hizo con ese propósito, entregarle toda la gloria a Él. Eso es lo interesante del versículo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo no? ¿Por qué esa diferencia? Jesucristo no le respondió claramente a Judas, pero le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Date cuenta de eso, que el que me ama, repitió lo otro, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. No con el mundo, no con el que no ama, no con el que no guarda la palabra, sino que con aquellos que guardan y aquellos que aman a Dios. Por eso pongo ahí, esto no es una recomendación, mi palabra guardará. No, señores. Si usted guarda la palabra de Dios, es una declaración que Cristo Jesús está haciendo, que todo aquel que ama a Dios, guarda su palabra, automáticamente. Por eso les entrego un reto, de que si usted no acostumbra a guardar la palabra de Dios en su corazón, pregúntese, ¿amaré a Dios realmente? Y con razón tenga sus dudas, porque el que guarda, por naturaleza, va a amar. El que no guarda, por naturaleza, no ama. La palabra de Dios es tan clara en esto. Por eso que pongo que hay una directa relación entre tener un corazón retenedor de la palabra de Dios y amar y estar en Jesús. ¿No lo entendemos ahora? Perfecto, Pablo lo dijo. Ahora entendemos como por espejo, pero después lo entenderemos de una forma más explícita, porque estaremos en el reino de los cielos. Y la palabra de Dios nos lo dice. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora no lo entendemos. Ahora no sé por qué amo a Dios. Pregúntese usted, retrospectivamente, hágase esa pregunta que yo me he hecho. ¿Por qué usted cree que ama a Dios? Pregúnteselo. Retrospectivamente diga, a ver, ¿por qué yo amo a Dios? Sé que murió en la cruz, pero ¿por qué lo amo? ¿Por qué me motivo a orar? ¿Por qué me motivo a buscar de Dios? ¿Por qué me motivo a hacer el bien? Soy imperfecto, miserable de mí, que me apartará de este cuerpo de muerte, pero todo el tiempo estoy tratando de hacer lo bueno, de buscar de Dios más y más y más. Me siento redarguido cuando cometo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Ahora no lo entiendo muy bien, Señor. Cristo te responde, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Pero qué me estás diciendo, Señor? ¿Acaso somos uno? Exactamente, exactamente. Porque el que no me ama, no guarda mis palabras, es un concepto completo, no está dividido. El que no guarda mis palabras sencillamente no va a amar a Dios y viceversa. Y la palabra que habéis oído no es mía. Señor, entonces, ¿con quién estamos hablando? Sino que del Padre que me envió. ¿Con quién estaban hablando los discípulos entonces? Con Dios, el trino Dios,
el triuno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban frente a los discípulos. Ahora no lo entienden ustedes, le dice el Señor, pero ustedes conoceréis que yo estoy en el Padre está en mí, ustedes en mí y yo en ustedes. No lo entendemos, pero en un momento, cuando lleguemos, vamos a entender lo que dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina. Yo divino, usted divino, a través de la sangre de Jesús. No que usted sea Dios, ni yo que sea Dios, pero Dios nos hace partícipes. Nos hizo partícipes desde antes de la fundación del mundo para ser naturaleza de Él. ¿Quién, dice Pablo, nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, persecución, peligro, espada, desnudez, hambre. Ni los ángeles. Nada nos apartará de ese amor, porque la palabra que Dios dijo, con amor eterno. No lo entiendo yo, Señor, porque yo soy finito. No importa, ahora no lo entendéis, pero después lo vas a entender. Con amor eterno te he amado. Somos privilegios. Somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Pero si continuamos el versículo, para llevar las virtudes de aquel. ¿Tenemos un propósito? Sí. Darle la gloria a Él en todo el aspecto del concepto gloria a Dios. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.